Nuestro próximo entrevistado para analizar el panorama que acabamos de escuchar en este último informe. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, nos acompaña en la mañana informativa. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos. En primer lugar, preguntarle cuál es su impresión en general de lo escuchado en el último informe. El ministro París ha comenzado el reporte señalando que en el mundo la situación está muy complicada todavía. De hecho, los contagios se han acelerado de manera bastante contundente en las últimas semanas, pero también señala que acá en Chile hay una leve mejora en las cifras. ¿Estamos experimentando una mejora ya como tendencia? ¿Se puede apreciar así en Chile? A ver, a nivel mundial, efectivamente, hoy día todavía estamos teniendo una cantidad alrededor de 190 a 200 mil casos por día, lo cual es mucho comparando con lo que ha sido la evolución de esta pandemia en los últimos meses. Y cerca de también 11.000 fallecidos por día, lo cual ya está llevando la cifra a 9 millones de contagiados y cerca de 500.000 personas fallecidas. Por lo tanto, el problema sigue. En Europa, que ya estaba bastante controlado, esto se ha ido transformando en un plató bajo, pero se sigue manteniendo muy vigilado porque podría haber un nuevo contagio. Y después voy a explicar por qué, porque la situación es muy parecida a la de Chile. Y en América, principalmente Estados Unidos, el Mediterráneo Oriental, el sudeste de Asia, ellos están viviendo ya rebrotes. Y esto, la explicación fundamental es porque el porcentaje de prevalencia, o la prevalencia de presencia de inmunidad en la población es muy baja todavía. Estamos hablando del 5, del 8%. Situación que es muy parecida al caso chileno. Nuestro país ha tenido un tema que es complejo de analizar, porque hemos estado revisando cifras y hemos estado corrigiendo cifras. De hecho, al ministro París le ha tocado ir dando las malas noticias de una serie de población que, siendo contagiados, no estaban en los números, digamos, que todos conocíamos, y lo mismo ha ido pasando con los fallecidos. Por lo tanto, hoy día, con las cifras que hay disponibles, todavía es muy difícil hacer proyecciones, porque han cambiado de forma muy abrupta. Entonces, es muy complejo. Yo creo que todavía los epidemiólogos, principalmente los que están haciendo modelaje, ya tienen que estar revisando estas cifras para poder ver que las proyecciones que hagan sean válidas. Yo, Héctor, honestamente, creo que efectivamente estamos en el pic, ¿sí? ¿usted cree que en Chile estamos en el pic? Yo creo que estamos llegando al pic, ya, pero es una situación incierta. Pero yo creo que estamos llegando en el pic. Ahora, ¿cuánto esto se va a extender? Va a depender mucho de cómo la población se maneje y cómo el gobierno se maneje. Porque en definitiva las estrategias sanitarias en este periodo pasan a ser clave, porque como tenemos una alta cantidad de contagiados positivos que están contagiando a otra población, las medidas de cuarentena, las medidas de restricciones sanitarias pasan a ser fundamentales, y pasan a ser fundamentales que sean bien implementadas y que se cumplan. Ahora, ¿qué significa bien implementado? Para que una persona cumpla una cuarentena, tienen que darse varios componentes. El primero, protección social y económica para que la gente no tenga necesidad de moverse. Segundo, que haya, ¿no es cierto?, una buena educación y una buena información a la población, y con información clara, no confusa, como la que tuvimos hace algunas semanas, respecto de que, en definitiva, la necesidad de mantenerse no solo protege a las personas propiamente tal, sino que protege también a la comunidad en general, e ir despertando en la gente una solidaridad sanitaria que en el fondo lleve a que todos nos cuidemos. La tercera variable, que es fundamental, es que en definitiva hayan condiciones para que la gente pueda guardar cuarentena en sus casas, y cuando no las hay,
las residencias sanitarias son un recurso, pero la gente tiene que conocerlas, tiene que entenderlas y tiene que saber que en definitiva van a estar en buenas condiciones y que su hogar y su familia no van a quedar abandonados. Este es un conjunto de variables que hacen que funcione una cuarentena. Sí, y a propósito del funcionamiento de las cuarentenas, bueno, tuvimos hace más de una semana varias jornadas con 6.000, más de 6.000 casos, no bajábamos del ritmo de los 5.000. Afortunadamente hemos ido bajando, hoy día tuvimos 3.804. Además, el ministro París también señalaba un dato que entregaba a Espacio Público, que en la última semana hay un 20% menos de contagios en la metropolitana. Eso ya podría reflejar que estas cuarentenas, con todos sus bemoles, con sus defectos, están generando un impacto positivo, están mejorando con las cuarentenas, la metropolitana al menos. Están mejorando, efectivamente está produciéndose un impacto. Yo creo que han habido dos variables que están influyendo. Una es la cuarentena propiamente tal, pero segundo es que la autoridad sanitaria y el nuevo ministro ha puesto mucho énfasis en esta materia, han generado un impulso muy importante a 2 o 3 variables. La primera, que se aumente la velocidad de entrega de los exámenes PCR que se le están haciendo a la población. La velocidad de entrega de los resultados, que es clave para poder hacer un buen seguimiento y trazabilidad de los positivos. Y en segundo lugar, que han involucrado a la atención primaria en forma muy importante para que puedan hacer en forma mucho más apropiada y con mayores recursos ya todo el seguimiento, toda la trazabilidad y el aislamiento de los positivos. Yo creo que estas 2 estrategias han sido estrategias que han servido para que en definitiva estemos viendo una baja. Pero sin embargo, esta baja... Sí, perdón, en la estrategia de la trazabilidad... Continúe, después le pregunto. Sí, sin embargo, esta baja en los números que estamos observando todavía es muy leve. Cuando vemos la tasa de contagiosidad, ya la tasa de contagiosidad ha disminuido ya en alrededor de un 8 o un 10%. Por lo tanto, todavía no bajamos de 1, que es lo óptimo para poder pensar de que la epidemia se está controlando, ya, y que podemos entrar en un periodo, ¿no es cierto?, de baja efectiva que pueda ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de observación. Yo creo que el ministro ha sido bastante prudente al señalarnos, ok, estamos avanzando, ¿ya? Y en este minuto yo creo que lo más complejo va a ser la decisión que van a tener que tomar respecto a si levantan o no la cuarentena. Porque si la cuarentena se levanta antes de tiempo, por ejemplo, si mañana se levantara la cuarentena, ya podría ser un riesgo, ya en términos de que volvieran los números a subir. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros países? En los países que han abierto ya el funcionamiento de la sociedad ha sido porque ya han dado ya el problema. Ojalá que nosotros no nos apuremos, ojalá que tengamos paciencia, ya que hemos recorrido ya los 950 metros, corramos los últimos 50 metros. Sé que es muy difícil, sé que es complejo. Afortunadamente hoy día tenemos una legislación económica que permite dar sustento a las familias con más necesidad y por lo tanto creo que estos últimos 50 metros pueden ser la clave de que en definitiva esto no se dispare. Pero es una decisión que van a tener que tomar las autoridades con toda la información que nosotros no la tenemos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sería muy importante que cuando se tome esta decisión se nos entregue toda la información a toda la comunidad para que se pueda analizar y se pueda compartir o se pueda opinar sobre ella. Héctor, de tal manera que podamos contribuir a la búsqueda. Sí, perdón. Por su análisis deduzco que todavía es muy pronto para levantar cuarentenas, por lo tanto acá en la metropolitana al menos deberíamos seguir bajo el mismo régimen. ¿Qué indicadores podrían ya mostrar una situación
que consolide la posibilidad de abrir cuarentenas? Por ejemplo, ¿deberíamos bajar de los 2.000 nuevos casos diarios? ¿En qué nos tendríamos que fijar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Eso tendría que ser sostenido durante una semana completa? Lo más importante lo que se denomina el RE, que es la tasa de contagiosidad efectiva, que en definitiva en 28 comunas, según estudios de la Universidad de Chile y del profesor Canar y colaboradores, ellos han mostrado de que hay 28 comunas que el R todavía sigue siendo mayor que 1 e incluso en algunos casos ha subido respecto a la semana anterior. Por lo tanto, el R efectivo pasa a ser clave como indicador. Tenemos que tener el RE menos 1. También es importante conocer cuántos son los contagios. RE menos 1. Y el segundo elemento que es importante es la cantidad de contagios activos. ¿Ya? Y la cantidad de contagiados activos pasa a ser también relevante. Y esta cantidad, dado que se han estado normalizando las cifras, ha estado en aumento. Pero esto no significa que esté mala la situación, sino que significa que se está regularizando información. Por lo tanto, en estricto rigor, podría ser que la información nos diga que están en condiciones de poder levantar una cuarentena. Pero a eso me refería cuando yo te señalaba de que toda la información la tiene que manejar el ministerio. Ahora, esto lo tienen que analizar por comuna, ¿ya? Y cada comuna nos va a decir en qué situaciones están respecto de la contagiosidad. Lo que importa es qué ha ido sucediendo con los nuevos casos comuna a comuna y el metropolitana en su conjunto, de tal manera que podamos evaluar de que los nuevos casos, los que se han ido produciendo en los últimos días, ¿no es cierto?, sean efectivamente muchos menos casos que los que venían sucediendo, lo cual muestra una tendencia a la baja. Hay una tendencia a la baja, eso es efectivo, pero yo lo que digo es lo siguiente, no es que me oponga o no a un levantamiento de la cuarentena, lo que yo digo que este es el momento de la decisión, a mi juicio, más difícil de la autoridad, ¿ya? Porque en este momento es cuando no se pueden equivocar. Este es el momento en el cual tienen que tomar una decisión muy analizada, ojalá escuchando a los expertos que los están asesorando, ojalá escuchándolos, pero escuchándolos realmente para que den su opinión y en función de una opinión consensuada con los grupos de expertos, con los centros de estudios que están participando hoy día en la discusión en forma muy efectiva, ya puedan consensuar un camino a seguir. Héctor, este es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Sí, ¿y qué importancia tiene la señal que también nos da con todas las heterogéneas que son nuestras regiones en el país, pero el comportamiento del virus en otras regiones, no en la metropolitana, porque acá tenemos regiones que experimentaron una situación complicada con el coronavirus en abril, y ahora están teniendo una segunda ola o están teniendo rebrotes. 26% subió esta semana el número de contagios en varias regiones en promedio. Preocupa Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, Tarapacá. ¿Eso puede ser un indicador de que levantar las cuarentenas tal vez no es oportuno? No, el levantamiento de cuarentena tiene que producirse en algún momento. Eso no está en discusión. ¿Ya? El punto es cuál es el momento. Y en el caso de las regiones que usted me ha mencionado, en muchas de ellas la cuarentena se levantó bien, ¿ya? Y en otras se levantó en forma apresurada. ¿Ya? Porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Dada la baja prevalencia, la baja inmunoprevalencia que hay en la población, nos lleva a que en definitiva hay una gran cantidad de susceptibles, hay una gran cantidad de personas que pueden ser contagiadas. Por lo tanto, es muy lábil el equilibrio que se logra, ¿ya? De tal manera que nuevamente el virus, cuando encuentra un espacio, se va a expandir. Y esto es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Esto es lo que sucedió en China, lo que sucedió en Corea del Sur, lo que sucedió en varios países de Europa. Por lo tanto, en estricto rigor, esto hay que esperar que va a suceder. Y va a volver a suceder. Lo que pasa es que cuando suceda hay que ser muy enérgico en el control, ¿ya? De tal manera de que en la detección,
la rapidez de los resultados, el seguimiento, la trazabilidad y el aislamiento, hay que ser tremendamente efectivo y tener muy afinada la máquina y no cometer los errores del pasado. Y Héctor, ahí vamos a tener rebrotes, pero controlables. Y ese es el secreto. Hasta que no tengamos vacuna, vamos eso. a tener rebrotes porque la inmunoprevalencia es baja. Eso le iba a comentar. O sea, el mundo en este momento, varias zonas del mundo están experimentando una segunda ola y esto va a ser eterno mientras no tengamos vacuna. Esto va a ser permanente mientras no tengamos vacuna, pero también estamos aprendiendo otra cosa, que cuando aparecen rebrotes se implementan estrategias, ¿no es cierto?, de detección masiva, rápidamente, aislamiento muy importante, seguimiento y control, pero muy importante de los positivos, con lo cual controlan rápidamente el rebrote, de tal manera que no dejan que este se expanda, ¿no es cierto?, incontrolable. Con Y lo en ese cual, sentido, esa es una estrategia que la autoridad la tiene que tener montada. y esa estrategia acá en Chile, ¿cómo va? ¿Cómo va la estrategia del seguimiento, la trazabilidad y el aislamiento? Se lo pregunto porque solamente estableciendo un promedio, se están registrando alrededor de 30.000, 35.000 nuevos casos por semana. De esos casos, ¿cuántos efectivamente son contactados y son aislados? Yo veo la situación mucho más promisoria para las próximas semanas por el cambio de énfasis de estrategia que ha impulsado el gobierno con el actual ministro. Yo creo que han pasado tres cosas que creo que son muy importantes. Primero, escuchar y hacer participar a los expertos. Creo que eso lo están haciendo y efectivamente están logrando una mayor sintonía con lo que los grupos de expertos están analizando, cada uno por su cuenta, ya, y en forma muy profesional y con mucha experiencia. Tenemos en Chile grandes epidemiólogos que están trabajando en esta materia y que pueden contribuir a la autoridad. Creo que es lo primero que están haciendo y que creo que es muy importante. Lo segundo, que también me da mucha tranquilidad, es que el Ministerio de Salud ha estado retomando un liderazgo de la autoridad sanitaria, que estaba muy deteriorado, lo cual creo que es muy importante en la conducción de una pandemia de la naturaleza esa que estamos viviendo. Creo que es el segundo elemento. Y el tercero es haber involucrado a la atención primaria en todo lo que es la detección, seguimiento, trazabilidad y control. Y cuarto, están aumentando la velocidad de respuesta de los exámenes. En este último indicador no tengo claridad absoluta de cuál ha sido el éxito que han tenido en acortar los tiempos desde el momento en que se toma un examen versus que se entrega el resultado, que es clave para controlar una epidemia de esta naturaleza. Pero sin embargo, dicho eso, yo creo que uno tiene, a ver, a mí en lo personal, una experiencia muy chilena, como que me volvió el alma al cuerpo. Ya en estricto rigor. Yo veo que hay un conjunto de decisiones que se han tomado coherentes y que son consistentes además, y que permitiría que en el futuro próximo esta situación pudiera controlarse en mejor forma. Héctor. Pero tenemos que ver los próximos. Sí, bueno, para finalizar, porque se nos va el tiempo y tenemos que ir a otra noticia que está en desarrollo. Usted tiene una visión bastante más positiva de lo que viene. ¿Qué opinión le merece lo que señala, por ejemplo, este científico de datos del MIT, Yuyan Gu, que creó la plataforma COVID-19 Projections? Y él dice que el pic para Chile será los próximos 30 días con 200 a 300 muertes diarias. ¿Es algo realista? ¿Cómo ve esa proyección? Mira, es que ese es el punto que yo mencionaba al comienzo de la conversación. O sea, hacer proyecciones en este minuto en nuestro país es diferente, así que me imagino que hacer proyecciones desde otro país es más complejo todavía. Por la información que estamos recibiendo. No hay que olvidar de que la información que hemos estado recibiendo es una información que se está regularizando y con la información regularizada se pueden hacer verdaderas proyecciones. Yo espero, honestamente, de que esa proyección esté absolutamente equivocada. Espero, pero es una esperanza, es un querer que sea.
Hoy día no tenemos todos los elementos de juicio que nos permitan saber exactamente ya a cuánto puede llegar la cantidad de fallecidos por día. Lo que sí hay que tener cuidado es que cuando lleguemos al pic, si es que es posible que estemos llegando al pic, ¿ya? Pero si llegamos al pic, lo importante es cuánto tiempo nos mantenemos en el plató del pic, ¿no es cierto?, para empezar a bajar. Eso es importante. Y eso va a depender fundamentalmente de la estrategia. Y ojo, todos los modelos se ven fuertemente influidos por las estrategias sanitarias que los gobiernos van implementando. Por lo tanto, un modelo que puede haber estado bien definido en un momento determinado y que de acuerdo a los indicadores que en ese momento tenía ese investigador, ya daba una proyección que se iba a cumplir si las cosas no cambiaban. Si la situación cambia y se producen intervenciones efectivas, esos modelos no se cumplen. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que las decisiones que se están tomando son correctas. Bien. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, puede bajar. Ahora, la más importante de todas las decisiones, yo creo que no es sanitaria, la que hemos tomado, que es la decisión económica y social que se ha tomado en el país de común acuerdo entre gobierno y oposición. Yo creo que esa decisión es determinante en lo que vaya a suceder, porque eso reduce la movilidad de la población y reduce, por lo tanto, la contagiosidad. Aquí, más que nunca, una medida económica y social va a influir en el estado sanitario de la población. Creo que es fundamental. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y en eso han coincidido muchos expertos. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, gusto saludarlo. Que esté muy bien.